Continuando con nuestra historia, comenzamos 2 sesiones atrás. Primero hablando de la creación y de la desobediencia del hombre, de Adán y Eva, en este caso en el huerto del Edén, y las consecuencias que eso trajo. Hablamos también de este incremento del pecado, de la pecaminosidad del ser humano en relación a Dios, obviamente desobedeciendo los mandatos y cómo Dios, dice el texto bíblico, que le pesó en su corazón el haber creado al ser humano. Y dijimos la sesión anterior, terminamos hablando acerca de que ya el capítulo 11 de Génesis hace una conexión con el capítulo 12, ¿no? Comienza a hablarnos de Abraham, aunque no nos dicen muchos detalles, excepto que el caso de su esposa, que tenía este problema de esterilidad, no había podido concebir hijos, no habían podido tener hijos. Pero ahora viene el punto crucial, ¿no? El punto donde la historia va a comenzar a dar un giro completamente distinto, ¿no? Dios estuvo obrando con la humanidad en general, en su totalidad, hasta este momento. Pero ahora Dios ha decidido escoger a un hombre, y en este caso es la oportunidad, digamos, se le va a dar la oportunidad a Abraham de que sea la persona que lleve adelante el plan de salvación. Él es el escogido, él responde al llamado, y si usted tiene su Biblia por ahí con usted, le invito a que me acompañe a Génesis capítulo 12. Los 3 primeros versículos de Génesis 12 son cruciales. En una opinión personal, creo que estos 3 versículos son el centro de toda la Biblia en el sentido del plan de salvación. En esos 3 versículos nos hablan acerca del propósito de Dios hacia toda la humanidad. Mira lo que dice el texto, estoy leyendo en el texto de Reina Valera. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí tienes otra vez lo que decíamos, ¿no? Uno, Dios llama a Abraham y llama a Abraham a separarse de todo lo que, de todo su entorno, ¿no? Dijimos en las sesiones anteriores que todos los otros pueblos, llámese Babilonia, llámese Canaán, llámese Egipto, todos los otros pueblos tenían sus religiones, y usualmente, o la mayoría de esos países, o los que acabo de mencionar, eran países politeístas, no eran personas politeístas, creían una multiplicidad de dioses, diferentes dioses para diferentes cosas, o diferentes dioses que eran representados de diferentes maneras, ¿no? Esta deificación de los fenómenos naturales como los vientos, las tormentas, el fuego, el sol, la luna, etcétera, etcétera. La creación básicamente, ¿no?, tornada en dioses de alguna manera. Entonces Dios llama a Abraham primero a un cambio radical, a una ruptura radical de todo su entorno. Abraham era un idólatra como cualquier otro. El libro de Josué, capítulo 24, cuando Josué está haciendo el recuento de sus antepasados, de lo que pasó antes que él dice que Abraham era idólatra junto con todos los demás, y de ahí lo llamó Dios. Entonces, pero lo llama a esta ruptura, ¿no? Deja tu tierra, deja la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y requiere un paso de fe de Abraham, el escuchar la voz de Dios, uno, y segundo, el obedecer la voz de Dios. Entonces Dios le está pidiendo a Abraham que haga algo. El texto de Reina Valera parece implicar que cuando tenemos el llamamiento en el Génesis 12, Dios había hablado previamente con él. Entonces, pero la idea puede ser de que Dios está haciendo este llamamiento a Abraham para que se desprenda de todo su entorno y comience a caminar algo en una dirección completamente opuesta, tanto geográficamente como espiritualmente. Ahora, una de las cosas interesantes es que hay promesas para Abraham, y una de las promesas para Abraham es en contraste con lo que vamos a ver en el capítulo 11 de Abraham y de su familia, que no podía tener hijos. Dios le promete que hará de él una gran nación, o una nación grande, y que lo va a bendecir. Tal vez está hablando de prosperidad económica, que va a engrandecer su nombre. En otras palabras, Abraham va a ser conocido, y Dios cumplió todo lo que está puesto en estos pasajes. Usted y yo somos conocedores de Abraham. Imagínense, ¿no? Miles de años atrás existió un hombre llamado Abraham, y usted y yo lo conocemos. ¿Cuánta gente conoce a Abraham? ¿Cuántas generaciones, estas generaciones han escuchado el nombre de Abraham? Solamente porque en algún momento Dios le habla a su vida, y Dios comienza a hacer algo nuevo, y él responde en fe, responde en obediencia a ese llamado que Dios pone sobre su vida. Y ese es el Abraham que comienza a caminar con Dios. Pero lo crucial para mí de este pasaje no es solamente que Dios está comenzando algo nuevo, como dijimos, sino que también Dios está añadiendo bendición a su vida, y va a añadir bendición a su vida. Pero lo más
importante tal vez en el desarrollo del plan de salvación a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento es la última parte del versículo 3 que dice: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. En otras palabras, el plan de Dios desde sus inicios siempre incluyó a todas las familias de la tierra. En ningún momento Dios está pensando en bendecir solamente a un pueblo, ¿no? Aun cuando el pueblo de Israel sea el pueblo que Dios va a formar, aun cuando el pueblo de Israel sea el pueblo al que Dios dice: ustedes son mi pueblo, yo les voy a dar mis leyes, voy a hacer un pacto con ustedes. Todo eso es importante, sumamente importante en el desarrollo del plan de salvación. Pero lo que necesitamos notar es que desde un principio, desde la primera vez que Dios echa a andar este maravilloso plan de salvación, todas las familias de la tierra están incluidas. Todas las familias de la tierra están supuestas a escuchar este mensaje maravilloso de salvación por medio de esta persona y por medio de lo que Dios va a hacer a través de él y a través de sus descendientes. Y a través, obviamente, por excelencia, a través de lo que nuestro Señor Jesucristo, un judío nacido o descendiente de este hombre, va a llevar a cabo, ¿no? En la encarnación, ¿no? Que nuestro Dios se haya hecho hombre en un judío del primer siglo, de Palestina del primer siglo, para poder traer salvación a nuestra vida. Y en ese momento se cumple completamente, totalmente, lo que estamos hablando de este pasaje, ¿no? Cuando usted lee el libro de Romanos, por ejemplo, aun cuando Pablo en Romanos nunca menciona este pasaje, uno puede entender que la teología paulina, específicamente el libro de Romanos, pero en las otras cartas también de Pablo, usted puede ver cómo este mensaje está en el centro de esa teología de Pablo. Otra vez, Cristo Jesús vino a cumplir lo que Dios había prometido. Cristo Jesús es el cumplimiento, es la muestra de la fidelidad de Dios para con Israel, pero también para con el mundo entero. Porque se acuerda, Pablo comienza en el libro de Romanos diciendo que para todos es la salvación, para judíos primeramente, pero también para los gentiles. Y este es el pasaje que tenemos. Entonces, el llamamiento de Abraham es probablemente el punto clave en el Antiguo Testamento, y de aquí se van a desprender todas las otras cosas, ¿no? La formación del pueblo de Israel, la manifestación de Dios en la historia en diferentes momentos al pueblo de Israel. Entonces es sumamente importante. Ahora, la otra cosa que es importante notar es de que en el caso de Abraham y en el caso suyo y mío, Dios nos llama a usted y a mí en las condiciones en donde estamos. En otras palabras, Dios no espera de nosotros que estemos en un nivel superior. Ojalá estuviésemos, pero muchas veces o la mayor parte del tiempo Dios nos llama donde estamos, como estamos, en las condiciones en las que estamos, y de ahí va a comenzar a obrar en nosotros. Usted puede ver en Abraham, por ejemplo, en este caso, en este momento de la historia que estamos hablando de Génesis 12, que escucha el llamado de Dios, escucha la voz de Dios y responde al llamado de Dios. Pero si uno lee detenidamente, uno nota que Abraham se aventó un recorrido de más de 1000 kilómetros desde Ur de los Caldeos hasta Harán. Pero Harán es Siria, Harán no es Canaán. Bueno, técnicamente es Canaán, pero a lo que voy es de que la tierra que le dice en el versículo 1, a la tierra que te mostraré, no es Harán, no es la parte superior de Canaán con los sirios, es más abajo. Y usted nota que Abraham aparentemente llegó a ese lugar y como que las cosas le empezaron a ir bien, como que los negocios le empezaron a prosperar. Abraham tenía ya varias posesiones, Abraham tenía ya varios siervos, entonces parece que las cosas estaban yendo muy bien. Y es precisamente esa la razón por la cual los traductores de Reina Valera traducen el versículo 1 del capítulo 12 como: pero Jehová había dicho a Abraham. En otras palabras, aparentemente este versículo 1 del capítulo 12 tiene que ver con la situación de que Abraham no ha llegado a la tierra que Dios quiere que llegue. Está muy cómodo, ya viajó desde Ur de los Caldeos hasta Harán, que es una cantidad impresionante de kilómetros, pero todavía no llega al lugar donde Dios lo quiere. Y Dios obviamente está esperando que Abraham cumpla con su parte. Dios va a derramar bendición sobre nuestra vida, pero Dios muchas veces está esperando que nosotros cumplamos con nuestra parte. Si Abraham no se mueve de Harán, Abraham probablemente le hubiera ido muy bien, probablemente su negocio hubiera sido prosperando, pero las partes de abajo de la historia, la parte de te engrandeceré tu nombre, te bendeciré, haré de ti una gran nación y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, no se hubieran cumplido si Abraham no hubiese decidido no quedarse estancado en Harán. Y ese es un principio muy importante para usted y para mí. Piense por un momento lo que estamos hablando. Dios nos habla, nos da instrucciones muy específicas de lo que quiere que hagamos. Y en estas instrucciones, usted y yo comenzamos a hacerlas. Necesitamos hacerlas al 100%. Necesitamos cumplir todo lo que Dios nos pide para que entonces esta promesa que Dios nos da o nos ha hecho
en este caso a Abraham, la promesa que le hizo, entonces Dios está en la posición de cumplir esa promesa. En el caso de Abraham, cuando Abraham decide, ¿no? Mira lo que dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. En otras palabras, después de haber estado un tiempo en Harán, ¿cuánto tiempo estuvimos en Harán? No sabemos, el texto no nos lo dice, pero estuvo un tiempo en Harán y después de ahí al parecer o Dios se lo recordó o él se recordó de que Dios le había dicho a la tierra que yo te mostraré. Aparentemente, y otra vez, una de las cosas interesantes en la vida de Abraham es que constantemente Dios, después de que toma esta decisión del capítulo 12, el versículo 4 que estamos viendo, que se fue a Abraham como Dios le dijo, o como Jehová le había dicho, es cuando comienza a saber que Dios se le comienza a aparecer. Se le había aparecido probablemente, o le habló a su corazón, o le habló en el oído, o se le apareció en Ur de los Caldeos. No sabemos, simplemente sabemos que Dios le habló. Pero ahora, después de este momento crucial en el cual Abraham decide completamente hacer lo que Dios estaba pidiendo que haga, completamente obedecer lo que Dios ha dicho que haga, entonces Abraham ahora comienza a ver la manifestación de Dios. Dios comienza a aparecerse, por ejemplo, mire el versículo número 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Pero en este momento, en el versículo 7, Abraham ya está en Canaán, ya está en el lugar donde Dios lo quiere. La bendición de Dios va a venir a nuestra vida en el momento que usted y yo estamos en el lugar que Dios nos quiere. A veces nosotros pensamos que estamos obedeciendo a Dios, pero dentro de nosotros puede ser que sepamos que estamos en el 80%, ¿no? En el caso de Abraham, se movió desde Ur de los Caldeos hasta Harán, pero ese no es el 100%, ese es el 80%, el 90%. Dios espera de Abraham el 100%. Y cuando Abraham se mueve, entonces Dios comienza a cumplir su promesa, ¿no? Cuando Abraham llega a Canaán, hay muchos cananeos ahí, ¿no? Y el texto constantemente nos va a hacer mención de ellos en los próximos capítulos del libro de Génesis, pero ese no es el problema. El problema es que Abraham no se ha movido, y cuando Abraham se mueve, entonces Dios comienza a mover su plan. Hay algunos especialistas del Antiguo Testamento, específicamente una persona llamada Gerhard von Rad, que decía que uno puede estudiar el Antiguo Testamento bajo el concepto de la historia de la salvación. En otras palabras, esa es una historia, pero en el sentido de que Dios va a entrar en acción para salvar al mundo y echa a andar este plan maravilloso de salvación. Entonces, Abraham es una parte crucial de esta historia de salvación en la cual Dios comienza a hacerse presente y a hacerse real una y otra vez. Ahora, hace un momento le dije yo a usted que cuando Dios nos habla a nosotros, nos habla en la situación en la que estamos. Y aun cuando Abraham toma una decisión muy importante, muy radical, de dejar atrás su entorno y de comenzar a caminar con Dios, eso no significa que es perfecto. Y en el mismo capítulo 12, cuando Abraham experimenta la hambruna en la tierra de Canaán, ya estando en el lugar donde Dios lo quiere, experimenta la hambruna, Abraham sale huyendo, digamos, ¿no? O desciende a Egipto, ¿no? Y es un pasaje muy interesante por muchas razones. Una de las cosas que los escritores bíblicos están haciendo, aparte de contarnos la historia de lo que pasó con los ancestros de Israel, con Abraham, con Jacob y con el pueblo de Israel en general, una de las cosas que están haciendo es enseñándonos algunos principios que son sumamente importantes y valiosos. ¿Cuál es el principio que desprendemos o que podemos aprender de esta historia de Abraham descendiendo de Egipto? Note lo que pasa. Abraham está en Harán y decide obedecer al 100% a Dios y se mueve a la tierra de Canaán. Uno pensaría que ahora que está en la tierra de Canaán, todas las cosas tienen que salir bien, porque ese es el lugar donde Dios lo quiere. Sin embargo, muchas veces, aun cuando usted y yo estemos haciendo la voluntad de Dios y estemos en el lugar que Dios nos quiere, eso no significa que no va a haber problemas y situaciones difíciles en nuestra vida. Eso no significa que no va a haber retos, que no va a haber luchas, que no va a haber momentos en los cuales las cosas se van a poner difíciles. Esto nos enseña precisamente eso. Ahora, tenemos que tomar la decisión de permanecer en la tierra. En ningún momento Dios le dice a Abraham: mira, la situación está difícil, vete a otro lugar. Dios se queda callado, y lo que sucede cuando Abraham decide, aparentemente por su propia voluntad, sin consultar a Dios, descender a Egipto, que cuando desciende a Egipto, Abraham comienza en cierta manera a descender, ¿no? Está en el lugar donde Dios lo quiere y comienza a ir para abajo y para abajo y para abajo. Y usted se sabe la historia, usted se recuerda la historia. Abraham tiene que primero mentir, ¿no? Cuando se entera de que probablemente Faraón se va a querer quedar con su esposa, miente, pero no solamente miente, sino que pone en peligro la integridad de su esposa.
el faraón obviamente no iba a querer a Sara solamente para contemplarla, solamente para que se mirara bonita en su harén. Probablemente quería mucho más con ella. Y otra vez, solo una decisión equivocada o una sola decisión equivocada de Abraham en este caso pone en peligro la integridad de su esposa. Si no es porque Dios interviene en la situación, las cosas se pueden ir se les van de las manos. En este caso Abraham, Dios interviene en favor de Abraham porque Dios está comprometido con Abraham. Y muchas veces, hermanos, hermanas, Dios va a obrar en nuestro favor a pesar de nuestras deficiencias. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. No quiere decir que Dios está obligado a sacarnos de cada problema en que nos metemos, pero en algunas ocasiones Dios, en su grande misericordia, como en este caso, va a obrar en nuestro favor y va a intervenir. ¿Para qué? Para que el plan que Él tiene siga adelante, ¿no? Dios habla con Faraón. Faraón tiene que incluso reprender a Abraham. Imagínense, el creyente, el seguidor de Dios, es reprendido por alguien que ni siquiera tiene una relación personal con Dios. Pero otra vez, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver con que a veces en las situaciones difíciles nosotros estamos tentados a tomar decisiones precipitadas, como en el caso de Abraham. Cuando Abraham regresa de esta aventura que tuvo por Egipto, entonces Dios otra vez se le vuelve a aparecer. Y Dios está obrando en Abraham, y Dios está trabajando en Abraham de tal manera que está moldeando en él el hombre que él quiere. Más adelante hay otros dos eventos que son interesantes. En el capítulo 15, una reiteración del pacto. Otra vez Dios se le vuelve a aparecer a Abraham, le vuelve a reafirmar el pacto, le vuelve a decir que lo va a bendecir, le vuelve a decir que su descendencia será grande. Se acuerda la historia, ¿no? Lo saca de la tienda y le dice, mira las estrellas del cielo si las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham todavía, al parecer, en ese preciso momento no acaba de creerle a Dios. Abraham en su mente sigue pensando en algunas opciones que tiene, ¿no? Y en este caso, él menciona a su siervo Eliezer y piensa que a lo mejor la descendencia no va a ser de su propia sangre, de su propia carne, digamos, sino que va a ser este siervo que tiene, que al parecer es un siervo muy fiel. En la antigüedad, en esas épocas, era común que un siervo fiel, un siervo al cual el señor de la casa tenía mucho apego, hacía un pacto con él, hacía un trato con él, y el trato incluía que este siervo les iba a dar el bien morir, digamos, ¿no? Iba a acompañar al señor de la casa, a su esposa, hasta que partieran de ese mundo, hasta que murieran. Y una vez que ellos ambos murieran, entonces todas las posesiones del Señor pasaban a manos de este siervo elegido, este siervo con el cual se había hecho el pacto. Entonces, al parecer, Abraham en el capítulo 15 de Génesis está pensando en algo parecido a eso. Está pensando que Eliezer va a ser el descendiente, entre comillas, aunque no es legítimamente, o bueno, su descendiente naturalmente, pero Dios le recuerda y le dice, no, de tu descendencia, de ti mismo vas a tener descendencia. Y hay un punto clave en ese pasaje, el versículo número 6 del capítulo 15 de Génesis, que dice, y creyó Abraham a Jehová. O sea, le creyó específicamente esto. Acuérdese, Abraham ya le había creído, pero es unas cosas interesantes. Por eso le decía, Abraham puede servirnos a usted a mí como un modelo de crecimiento espiritual. Abraham obedece a Dios cuando le habla y sale de Ur de los Caldeos. Se aleja de Harán, se aleja de su familia completamente, porque toda su familia al parecer se vino hasta Harán. Y se aleja de todos ellos para ir a la tierra que Dios le prometió, a la tierra que le iba a dar por heredad, que es Canaán. Y cuando está en Canaán tiene esta prueba y no la pasa, digamos de esta manera. Después ahora viene Dios y le habla y le cree a Dios y le cree que va a tener un hijo. Pero otra vez, note, ¿qué es lo que Dios está haciendo con Abraham? Lo está preparando, está moldeándolo para que sea ese hombre que Él quiere que Abraham sea. Después, en el capítulo 17 hay otra reiteración del pacto, otra vez, ¿no? Dios se le vuelve a aparecer a Abraham, Dios dialoga con Abraham, pero en este caso ya le había creído en el capítulo 15, pero ya han pasado por lo menos 25 años, imagínense, ¿no? Nosotros a veces tenemos esta situación, especialmente en nuestra sociedad, en la cual las cosas entre más rápido mejor. Y esperar nos cuesta mucho trabajo. Ser pacientes y esperar a veces es una de las cosas que menos nos gusta hacer. Y en el caso de Abraham, Dios le habla, Dios le promete. Abraham tenía casi 99 años cuando Dios le vuelve, no casi 90, sino 99 años cuando Dios le vuelve a decir que va a tener hijos. Y Sara tenía 90 años. En el capítulo 17, imagínense, ¿no? ¿Cuántos años han pasado de que Dios le habló? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado años y años, décadas han pasado.
y Dios todavía no cumple su promesa. ¿Por qué? Porque Dios espera que Abraham siga esperando pacientemente. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas promesas de Dios hay en tu vida que todavía no se cumplen, que todavía no llegan? Bueno, acordémonos de la historia de Abraham, porque la historia de Abraham nos puede enseñar muchísimas cosas en ese respecto, a esperar pacientemente. Ahora, note, en el capítulo 7 pasa una situación bastante interesante, ¿no? A pesar de que dijimos que Dios ya le había creído Abraham ya le había creído a Dios que iba a tener descendientes, en el capítulo 17 las esperanzas de Abraham se fueron por el suelo. ¿Por qué? Porque ya hicieron el otro error que comete Abraham de escuchar la propuesta de Sara de que tengan un hijo con Agar. Y ahora viene, después de tantos años ya Abraham dice, pues si en algún momento hubiera sido posible, ahora ya es imposible. No solamente Sara sigue siendo estéril, sino que ahora yo, pienso que eso es lo que está pensando Abraham, ahora yo tampoco ya, no es, físicamente no es posible, naturalmente no es posible. Y Dios les promete, ¿no? Tanto así que la promesa de Dios ahora suena casi en el borde de la ridiculez a los oídos de Abraham. Y cuando Abraham escucha otra vez, Abraham dice que se rió. Se rió Abraham primero, después Sara se ríe también. Ambos se ríen, ¿no? El texto de Génesis 17 nos dice que ambos se rieron. Primero Abraham, después Sara. Es por esa razón que el niño se llama Isaac, de la raíz de risa, ¿no? Él se ríe o él se rió. Por eso se llama de esa manera. ¿Por qué? Porque se rieron de la promesa de Dios. Pero no importa, mire, qué interesante es que aún a pesar de nuestra incapacidad a veces de creer, aún a pesar de que la duda, en este caso, gobierna el corazón de Abraham y los sentimientos y las emociones de Abraham, aún así Dios cuando promete algo lo cumple. Y eso es una de las cosas maravillosas, ¿no? Que podemos confiar en este Dios que ha prometido, podemos confiar en este Dios que cumple sus promesas cada vez que las hace. Ahora note, Abraham está creciendo, está caminando, y el punto crucial de este crecimiento que estamos hablando es el capítulo 22. En el capítulo 22 de Génesis usted ya ve un Abraham completamente diferente, un Abraham que ha madurado y que ha crecido. El capítulo 22 de Génesis nos habla de este evento en el cual Dios probó a Abraham, dice el texto bíblico. Y usted y yo sabemos que es una prueba, porque el texto nos dice que Dios decidió probar a Abraham. Pero para Abraham no era de su conocimiento, él no sabía que Dios lo estaba probando. Él creía que esto era real, él creía que realmente Dios estaba pidiéndole que sacrificara a su hijo. Y una de las cosas interesantes del pasaje de Abraham, de Génesis 22, es que Abraham no lo piensa. Ahora, note esto. Cuando Dios le dice que le entregue a su hijo, le dice las instrucciones tan específicas para que no vaya a haber equivocación. Recuerda que Abraham tiene dos hijos, tiene Ismael y tiene Isaac. Pero Dios le dice específicamente, tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. En otras palabras, no queda duda de que a quien Dios quiere que sacrifique es a Isaac. Se lo dice en una ocasión, probablemente por la tarde-noche. Al siguiente día, muy temprano en la mañana, dice que preparó el animal de carga, agarró uno de sus siervos y vámonos. A sus siervos y vámonos. Se encaminaron. Ahora note, Dios no quiere, con este pasaje, y este pasaje nos enseña esto, Dios no quiere que tomemos decisiones solamente por el momento, por la emoción. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones así? Vamos a un servicio, por ejemplo, escuchamos una bonita predicación, un buen mensaje que nos inspira. Sí, lo vamos a hacer y aquí, acá. En ese momento nos comprometemos, en ese momento decimos, hacemos promesas, etcétera, etcétera. Pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y paulatinamente comenzamos a olvidarnos de lo que prometimos y comenzamos a volver otra vez, lamentablemente, a lo que hacíamos antes o a la manera que estábamos anteriormente. Dios no quiere decisiones emocionales. Y la razón que digo esto es porque cuando Dios le dice que le entregue a su hijo en sacrificio, le dice que lo lleve al monte Moriah y que lo sacrifique ahí. El monte Moriah está más o menos unos 3 días de camino de donde Abraham está ubicado en ese momento. En otras palabras, Abraham tuvo 3 días caminando hacia el monte Moriah para pensar muy bien las cosas. Pero en ningún momento ves que Abraham titubea. En ningún momento ves que Abraham tiene una segunda opinión. En ningún momento, por lo menos en el texto bíblico no lo ves. Y creo que el autor está tratando de enseñarnos que Abraham ha crecido, que Abraham ha llegado a un nivel de madurez en el cual confía en Dios de tal manera, ciegamente podríamos decir, ¿no? Totalmente confía en Dios,
que él cree, de acuerdo con la interpretación que el libro de Hebreos le da a este pasaje, que Abraham cree en su corazón que aun cuando él cumpla con lo que Dios le está pidiendo de sacrificar a su hijo, Dios se lo puede regresar. Y uno puede entender, por ejemplo, las palabras de Abraham cuando le dice a su siervo, vamos a ir a adorar y regresamos, siempre hablando en plural, ¿no? Uno puede pensar, bueno, está tratando de ocultar la verdad para que su siervo no diga, no, no lo hagas, mira, o algo así. O que piense, híjole, ¿qué va a pensar Sara? Etcétera, etcétera. Pero uno puede pensar también que Abraham está hablando en fe, como lo interpreta el autor de Hebreos. Abraham está hablando en esta confianza que tiene que Dios, si Dios fue poderoso para dárselo, cuando humanamente ya no había esperanzas, cuando humanamente ya no había posibilidad de tener hijos, Abraham entiende ahora que Dios puede regresarle a su hijo aun cuando él cumpla con lo que Dios le está pidiendo. Ahora, dijimos que era una prueba y al final del capítulo 22, más o menos a medios del capítulo y yendo hacia el final, puedes ver que Dios detiene el sacrificio y que Dios le dice, hace un juramento. Note que hacer un juramento, cuando Dios jura, no puede jurar por nadie más que sea superior a Él o mayor a Él, entonces jura por sí mismo, ¿no? Y ese es el juramento más grande que puede haber en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Dios jurando por sí mismo, por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto, yo te bendeciré. Y le da un sinfín de promesas otra vez. Algunas promesas ya las había dicho anteriormente en el capítulo 12, 15 y 17. Algunas promesas son nuevas. ¿Por qué? Porque ahora Dios ve en Abraham a esta persona que él vio desde un principio. Dios ha trabajado con él, Dios ha moldeado su vida, Dios lo ha llevado de donde estaba a donde está ahora y Dios ha hecho una obra preciosa. Cuando leemos Romanos capítulo 4 y vemos a Pablo hablando acerca de Abraham y de la fe de Abraham, ese capítulo usted lo tiene que leer pensando en el Abraham de Génesis 22. No pensando en el Abraham de Génesis 12 o pensando en el Abraham que se mete con Agar para tener a Ismael. No. Pensando en Génesis 22, en el Abraham que ya ha madurado y que es capaz de creerle a Dios y que es capaz de confiar en Dios y que es capaz de esperar en Dios. Y eso es una de las cosas maravillosas. Entonces, cuando usted y yo vemos el llamamiento de Abraham, vemos este punto crucial, Dios se volca ahora, en lugar de estar hablándole a toda la humanidad, ahora va a hablarle a una sola persona y de esta persona va a formar este pueblo de Israel para continuar con sus propósitos de salvación. Pero también vemos en Abraham, como dijimos, ¿no? Este modelo de crecimiento espiritual, este modelo de formación espiritual, si lo quiere ver así, en el cual o por medio del cual Dios está obrando en nuestros corazones, Dios está moldeándonos cada vez. Incluso las cosas adversas que vienen a nuestra vida son parte de este maravilloso plan que Dios tiene para usted y para mí. Ese ha sido el llamamiento de Abraham, sesión número 3. Los esperamos en nuestra próxima sesión. Bendiciones.